Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Nos acompaña hoy Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica. Ministra, vamos directamente al grano, como se dice. Se habla de que en el país existe un grave déficit fiscal, un gran hueco fiscal. Quienes ayer estuvieron y manejaron excelentemente economía, por eso es que somos millonarios, por eso estamos entre los primeros países del mundo, por eso 2 millones de ecuatorianos se fueron del país. Señalan eso. ¿Qué les responde usted? Buenos días. Buenos días. Algunas precisiones al respecto. En primer lugar, lo que históricamente se conocía como déficit era déficit que no lograba ni siquiera cubrir el gasto corriente. Correcto. En este caso, lo que sucede, nosotros estamos en búsqueda de, o lo que se conoce como necesidades de financiamiento para la inversión pública. Y como usted conoce, el presupuesto no se requiere tener todos los recursos el primer día. Es algo que se va consiguiendo de manera periódica. De manera periódica para justamente poder sostener... Aunque hay algunos que quieren que les entreguen todo enseguida, no sé con qué motivo. Pero no hace falta. Hay que ir cubriendo las necesidades justamente de gasto, la programación de gasto, y para eso se está trabajando adecuadamente. Correcto. En lo que tiene que ver a los ahorros, es otro tema recurrente que estamos comiéndonos nuestros recursos, los ahorros, en fin. ¿Cuál es la realidad? Bueno, no nos estamos comiendo para nada, lo que estamos haciendo es el mejor uso de este ahorro, que es la inversión, para justamente poder a futuro tener menores costos, por ejemplo, los costos que podría producir un estiaje, como ya nos sucedió antes, y para eso la inversión en hidroeléctricas, en el cambio de la matriz energética, son elementos claves. ¿Por qué es tan importante la inversión en época de crisis? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una política contracíclica, una política que justamente nos permite reactivar la economía, porque ¿qué ha pasado de alguna manera en términos del sector privado? El sector privado tiene ciertas incertidumbres, deja de invertir, y si nosotros dejamos de invertir, la crisis se vuelve peor. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente invertir, cortar y incentivar a la producción. ¿Qué es lo que hubiera pasado en el año 2009 si no se hubiera realizado la inversión pública? Hubiéramos tenido una tasa de crecimiento del menos 2.7%. Nosotros tuvimos una tasa de crecimiento del 0.36, positiva, pero tuvimos una tasa de crecimiento. Y por otro lado, tuvimos una tasa de crecimiento no petrolera del 0.91. Esto no es menor, es algo importante, porque logramos salir de la crisis de alguna manera mucho mejor que nuestros países vecinos, como por ejemplo El Salvador, que tuvo tasas de crecimiento negativas. Correcto, ministra. Si bien usted no tiene responsabilidad de esto, sí quisiera su criterio, el tema de la inversión de los fondos del IES. El IES está invirtiendo en diversas obras. ¿Es conveniente esto para quienes formamos parte como afiliados? ¿Es real lo que se dice que se están asestando golpes que podrían en un momento dado, incluso ya están hablando algunos agoreros del desastre, de quebrar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Para nada. Esto es una política que se utiliza en todos los países del mundo. ¿Y qué es lo que se está garantizando? Es que justamente tener una mejor rentabilidad, que el IES invierta y sea parte del desarrollo nacional. Es lo que pasara si el IES dejara los recursos en el Banco Central, tuviera un rendimiento del 0.2%. Al realizarlo en inversiones productivas, tiene una inversión muy rentable y sobre todo está contribuyendo al desarrollo nacional. ¿Usted ha escuchado que los señores de la banca pública se quejan, por poco no pasan el sombrero, dicen que están en crisis? Los resultados de la banca en el presente año, ¿Qué nos dicen? ¿De la banca pública o de la banca privada? De la banca pública. Bueno, de la banca pública ahí también ha habido importantes avances, ha habido una repatriación de los recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, y en ese sentido la banca pública está haciendo ciertas colocaciones. Ya, pero eso después, primero la banca privada, porque la banca privada dice que todo lo que hace el gobierno es para quitarles fondos a ellos. Sin embargo, los resultados económicos que presentan dicen totalmente lo contrario. No es para quitar recursos, justamente la banca pública entra justamente en esta política contracíclica, porque ¿qué es lo que pasó en el año 2009? La banca privada dejó de colocar, y mientras que la banca pública aumentó sus colocaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incentivar y no podemos dejar que la producción disminuya. Ahora sí vamos con la banca pública. Con la banca pública, bueno, tenemos algunos importantes resultados, y acá tenemos, por ejemplo, lo que la Corporación Financiera ha colocado estos recursos de... Con la cámara de allá, por favor. Usted muestra exacto. Bueno, tenemos acá para la Corporación Financiera, como ella tenía unos recursos aprobados de 130 millones y ha colocado 107 millones. Por otro lado, el Banco Nacional de Fomento, de los 205 millones, tiene colocados 160 millones y el BEDE tiene colocados prácticamente todos sus recursos.
Correcto. El tema de la dolarización, se dice cada 3, 4 meses una campaña, el país quiere dejar la dolarización, el presidente va a dejar la dolarización, el régimen apunta a dejar la dolarización. ¿Cuál es la realidad al respecto? Este gobierno ha sido el gobierno que más ha consolidado la dolarización. La dolarización continúa y este gobierno ha hecho medidas justamente para que esta dolarización se mantenga. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos implementado el coeficiente de liquidez para que justamente el sector financiero pueda traer los recursos que mantiene fuera. Hemos implementado una medida de salvaguardia que nos permite regularizar o controlar el saldo de la balanza de pagos, que también estábamos teniendo fuertes implicancias en términos de ingreso de divisas. Correcto. Entonces, la dolarización, lo que se ha hecho en este gobierno es justamente consolidarla. ¿Por qué es conveniente en este momento estar en dolarización? Bueno, la dolarización es un elemento que se empezó en el año 2000. La dolarización no nos permite tener política monetaria. Justamente lo que tenemos que garantizar es que exista un flujo de recursos adecuado para que nosotros podamos seguir teniendo producción, inversión y empleo. Finalmente, usted acaba de asumir relativamente hace poco tiempo el cargo. ¿Cuál es el objetivo suyo al frente de esta cartera? Bueno, tenemos algunos objetivos. Los objetivos son justamente la coordinación, la articulación del sector, la eficiencia, como ha planteado el presidente, la equidad, la soberanía, y dentro de eso estamos trabajando con la banca pública, estamos trabajando con las instituciones del sector, justamente consolidando una agenda económica que, dado que en el año anterior se hizo una agenda económica específicamente para la crisis, estamos consolidando una agenda que nos permita tener metas concretas para seguir avanzando. El día de ayer se presentó la agenda productiva y la política económica tiene que apuntalar la agenda productiva, así como también el Plan Nacional para el Buen Vivir. Gracias, ministra Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica, rindiéndole cuentas a ustedes, al soberano. Tras la pausa, más información. Faltan 142 días para la venta de